Hola y bienvenidos al Olimpo. En esta ocasión vamos a hablar de otra de las películas retrasadas del año pasado que creó mucha expectativa por el director como por la temática que presentaba el tráiler. Otra película de estas que fue aplazada por la contingencia como Wonder Woman y que fue estrenada en una plataforma de streaming como fue Mulan. Esta película también es de Disney. Vamos a hablar pues de Soul. Entonces, sin más preámbulos, vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos. Y a lo que venimos hoy es a hacer un comentario sobre Soul. Soul es una película que no tiene mucho que se estrenó, del director que dirigió también Intensamente, como Una aventura de altura y Monster Inc., la primera me parece, Peter Docter. Si bien Soul es una muy buena película, a mi parecer muy particularmente, no me parece como las otras tres películas. Las otras tres tienen un desarrollo más natural y consistente y no se ve forzado en ningún momento de llegar a conmover con esas secuencias y con ese desarrollo de la historia de los personajes. Aquí en esta película la sentí como que estaba siempre muy tensa y que intentaba hacer algo con los personajes que al final no se le daba muy bien o que no llegó a contarse la historia de la manera que se esperaba contarse. Así la sentí yo la película, porque si bien la música en la película está increíble, tampoco es el mejor soundtrack que le he escuchado a Disney, aunque sí es muy bueno. La comedia tenía unos chistes bastante obvios, pero que eran disfrutables. La película está tratando de explicarte la vida a partir de una ideología de la muerte. En los minutos de que la historia se trata de este músico que va a tener su gran oportunidad después de tener una excelente audición, pero sufre un accidente y se muere. Entonces despierta en este lugar que vendría siendo el más allá, donde van pasando las almas que ya vivieron y existieron y que se tienen que ir a otro lugar. Ese lugar nunca te lo dicen en la película. Solo ves el pasillito o la banda que los va llevando hacia allá. Mientras que en otra parte del universo o del cosmos están estas almas que están naciendo y están siendo enviadas al mundo para que vivan. Porque en el mundo sí existe el tiempo, mientras que en esta parte del cosmos no existe la temporalidad. Y por ello no tienen conciencia ni noción del paso de las horas, del tiempo, ni tampoco un cuerpo físico. Que eso es muy importante. Entonces es muy interesante este concepto de que las almas están siendo preparadas antes de lanzarse a la vida y no van 100% limpias, puras, aunque eso también es algo muy, muy criticable en la película. Y de igual manera es interesante el concepto que se está tratando durante la película sobre las almas y sobre, de algún sentido, la muerte y el empezar la vida, porque aquí no te dicen que hay un renacer en estas almas, sino que son nuevas, completamente nuevas. Entonces, la película te presenta la problemática de este músico que va a tener la oportunidad que siempre ha buscado. Entonces él se esforzó toda su vida para tener esa oportunidad y te presenta esa problemática de que pues justamente cuando lo consiguió se murió, ya no hay más, se acabó. No va a tener la oportunidad, no va a poder consolidar el llegar a la meta, sino que tiene la oportunidad ahora sí de llegar a la meta. Entonces te presentan este personaje que quiere regresar a la vida, como sea. Y aquí es donde presentan esta primera noción de querer, de la obsesión por tu chispa o tu talento, tu anhelo, tu meta. Porque aquí dicen que todos tienen que tener una chispa, porque esa chispa es la que te va a hacer querer ir a vivir realmente. Y aquí aparece el personaje de 22, un alma que no tiene
deseos de vivir, que no encuentra su chispa. Y el concepto es, y la idea es que te acompaña un alma que ya vivió, que logró grandes cosas y es tu tutor para ayudarte a encontrar esa chispa, ese motivo que te pueda llevar a tratar de vivir. Entonces 22 no encontraba ese motivo porque se confundían con la idea de motivo, motivación, un deseo, algo para poder vivir, en lugar de estar preparados para vivir únicamente. Entonces te presentan esta idea de que la obsesión puede quitarte, en cierto modo, arrebatarte, volverte un muerto viviente, pero que al mismo tiempo sigas en el mundo, pero ya no es el mundo realmente el como tal, el mundo hermoso del cual tienes que depender. Entonces la película se va por esos conceptos bastante pesados y te lo presenta de una manera un poco abstracta, que hace que la película se vuelva un poco lenta, y que es lo que digo, que no siento que se haya desarrollado y se haya contado como esperaba realmente el director, como lo explicó en la película de Intensamente, cómo fue explicando esta idea de estos seres en la cabecita de cada quien, que va controlando los sentidos del humor y otras cosas dentro de la cabeza, y que te va ayudando con la memoria, la personalidad, etc, etc. Que por cierto encontré una teoría dos teorías interesantes en internet sobre las 3 películas estas del director, que son un tipo de sucesión de secuelas que podría ser posible e interesante, porque realmente un director nunca se separa de sus obras y a veces no se necesita mucho para que éste las una. Y otra que fue la más surrealista, que me podrían decir ustedes que no, que tiene total sentido, y que pueden ustedes incluso decirme su teoría acerca de esta película, que es sobre que Rayleigh es 22. Y empezaron a sacar un montón de puntos que realmente no los considero yo esenciales para el personaje de 22 y el personaje de Rayleigh, como para que yo pueda entender que es ella. Solo porque le gusta mucho la Pixar, el punto más fuerte de esta teoría, y es como de, pues, wow, está chida tu teoría, pero si la sostienes solo en que su amor por la pizza es increíble y el de 22 también era increíble, que le gustó demasiado la pizza, pues déjame decirte, amigo, que no eres muy bueno para argumentar tus ideas. Entonces, si ustedes tienen alguna teoría, pueden comentarla en cualquiera de las redes sociales, en cualquiera de las plataformas. Entonces, vamos a hablar de lo peor de la película, de lo malo de la película. Lo que yo considero que fue lo que hizo que la película se cayera y que no consiguiera tampoco ese premio conmovedor y esa reflexión final. Entonces, como les explico, el personaje principal, el músico que había conseguido por fin su meta, estaba buscando volver a vivir una segunda oportunidad, por así decirlo. Y aquí entra un conflicto, porque primero están presentándote un personaje que matemáticamente te va diciendo que no existe casualidad en la muerte, que la muerte ya está preconcebida. Sin embargo, al final, uno de los otros personajes encargados te dice que la muerte del músico fue accidental, lo cual no tendría sentido, porque en toda la película te van explicando que él necesariamente tiene que morir, porque no es nadie muera al azar, sino que constantemente hay un número de vidas que se van perdiendo para que un número de nuevas vidas vayan bajando. Entonces, esto es lo que llegó a este punto de que no entendí por qué se llegan a esta contradicción al final de la película. Y otra cosa que no me gustó, que durante toda la película el chiste era el desarrollo del personaje principal acerca de esta desesperada búsqueda por la segunda oportunidad de volver a vivir, y que se le negaran tanto porque era necesaria su muerte, o sea, matemáticamente él tenía que morir. No entiendo por qué al final, que el personaje parece haber reflexionado acerca de que llegó en un punto de que su vida dejó de ser vida por estar obsesionado con ser un músico profesional y lograr romperlo, lograr ser reconocido, que llegue a este punto, este hilito que va
que se va hilando y va tratando de encontrar el punto culmine del personaje, del músico que está reflexionando y que ya dijo, es que realmente nunca aprendí a vivir con los otros ni aprendí qué era la vida dentro de la vida misma, sino que yo vivía conforme a mi deseo. Entonces no olvidaba todo lo demás porque hasta cierto punto estaba completamente obsesionado. Sin embargo, durante la película nunca te lo muestran a él como un ser obsesivo con sus metas, sus deseos y su trabajo, como te mostraron con otras personas que llegaban que su alma se manchaba y realmente se transformaban en otra cosa que tampoco entendí. Si me están diciendo que ese personaje llegó al punto de esa obsesión, que se olvidó de la circunstancia y de los demás, de las otras personas que estaban a su alrededor, y era tan egoísta por ese mismo deseo y ese motivo, ¿por qué él no llegó a sufrir padecer de esas cosas por esa obsesión? Porque hasta ese punto cuando está tocando el piano y se eleva en la zona, como le llaman coloquialmente, ese lugar donde te estás completamente concentrado y dejas que todo fluya, en esa zona, los demás que entraban a la zona con esa obsesión que como la que tenía el personaje, llegaban a esta metamorfosis, mientras que no llegaba a esa metamorfosis, sino que te lo ponían como que era su esencia, su aliento. Y eso también me complicó un poco la lectura de la película, porque no puedo entender por qué los otros sí y él no. Entonces, durante la película están haciendo este ejercicio, este intento de que él llegue a esta reflexión, a esta evolución. Y al final, cuando parece que la evolución llegó, alerta de spoilers, que parece que la evolución llegó, él simplemente le presentan la idea de, ya estás muerto, pero si quieres te voy a dar una segunda oportunidad. O sea, vamos a distraer a este tipo para que no se dé cuenta que haces falta tú y te vamos a dejar vivir otra vez. Y fíjate por dónde caminas, Liz, para que cumplas tu meta. Y él simplemente, en lugar de decir, no, está bien, ahora le toca vivir a 22, como lo dijo antes, unos minutos antes, él simplemente dice, ok. Y ya, ese fue el cierre de la película. Ese final a mí no me gustó. Y muchas de las personas con las que he platicado sobre la película, que hemos dialogado, hemos estado de acuerdo que el final es completamente un desperdicio, pues no llega a concretizar de manera correcta todo lo que se vino trabajando durante toda la maldita película. Perdón, pero me molesta un poco. Y sí, dicen unos, es que es una película infantil y por eso no quisieron tener un final tan tajante. Sí, pero supongo que los niños hubiesen entendido que al final de todo era ese el motivo por el que el motivo y el culmine correcto de la película. Es decir, ellos vieron cómo el personaje iba entendiendo que la vida ya se había ido, él ya había terminado, él ya había desperdiciado su vida y ahora le tocaba 22, como él dijo antes. E incluso él se va dando cuenta de esas cosas y por eso la película va contándose de un sentido bien, pero al final me hacen eso y yo digo, pues no, así no me sirve la película. Bueno, ya me alargué mucho para discutir esto. Un último comentario es que la animación está muy bien hecha, como ya les mencioné, el soundtrack, pero si tienen la oportunidad o vieron la película en 4K, incluso un poco mayor la calidad, podían ver las texturas de los personajes, cómo estaban hechos, se podía sentir la textura, se podía ver la textura, es increíble, es algo increíble. Si no la han visto y tienen la oportunidad, véanla así. Si ya la vieron así, díganme qué les pareció la animación y qué les pareció la textura de los personajes. Muy bien. Ya saben, pueden comentar si tienen algún comentario. Suscríbanse a YouTube, síganos en iVoox, síganos en Anchor, en cualquier otra de las plataformas que les voy a dejar aquí abajo en la descripción de las redes sociales. Y esto ha sido todo. Les ha hablado Hades. Hasta la próxima, mortales. Bye.